¿Cree usted en los fantasmas? ¿Alguna vez ha escuchado unos ruidos raros, personas llorando o cosas en su casa que misteriosamente se mueven de un lugar a otro? Hoy vamos a estar hablando con personas que aseguran que sus vidas se han vuelto una verdadera pesadilla debido a estos eventos paranormales. Como por ejemplo una señora que afirma que en su casa pasan unas cosas pero bien raras. Ella le echa la culpa a la viejita. ¿Quién es la viejita? Supuestamente una señora que murió en esa casa. También vamos a conocer a un verdadero cazafantasmas. Él nos dice que 2 de sus amigos y su propia esposa fallecieron por andar jugando con seres del más allá. Bueno, vamos a iniciar nuestro programa presentando a nuestros primeros invitados, la señora Evangelina Velázquez y su hijo Jorge Velázquez. Bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, tengo entendido que ustedes viven en una casa que se podría llamar media embrujada porque pasan unas cosas bien raras, ¿verdad, señora? Yo creo que medio embrujada no, la palabra adecuada sería embrujada totalmente. ¿Usted está convencida que ahí hay fantasmas? Sí. Claro que sí. A ver, ¿cuándo empezó esto? Bueno, relativamente tiene ya muchos años, pero eso persiste. Tiene aproximadamente 25 años que se compró esa casa y es en la que habitamos actualmente. Los fenómenos empezaron a aparecer como al 6, 7 meses de que empezamos a habitar esa casa. ¿Qué fue lo primero que usted vio que fuera de lo normal? Bueno, para mí fue la aparición de un perro pequeño, el cual no tenía acceso a entrada ninguna, que fuese de la calle hacia adentro de la casa, ¿sí? ¿Dónde lo vio al perro? Yo al principio escuché primero el ladrido y el chillido de ese perro, el cual salía el ruido y los ruidos que el perro hacía de un patio que estaba trasero, atrás de la casa. Pero posteriormente fueron acercándose más y más hacia donde yo estaba, que era mi recámara, y ahí fue donde vi que por la puerta, las puertas se comunicaban de la cocina, el comedor, la sala y luego la recámara, se comunicaban entre sí. Por la cocina fue apareciendo el perro y fue caminando por todas las puertas hasta llegar a los pies de mi cama. Cuando dice fue caminando por todas las puertas, ¿quiere decir que las abría o las atravesaba? No, son puertas nada más sin... Ah, es el marco de la puerta, sí, sin puerta. el marco de la puerta Ya. Sin puerta, así es. ¿Y qué pensó cuando vio el perro? Bueno, yo creí que alguien lo había echado por la puerta de la calle, porque mi puerta tenía como barandales, pero una altura como de 1 metro aproximadamente hacia abajo estaba cubierto totalmente. Y de esa altura hacia arriba eran barandales. Entonces prácticamente yo creí que lo habían aventado por ahí alguien, ¿sí? Ahora, Jorge, tú naciste en esa casa, tienes 24 años, entonces tú desde muy pequeñito también dices haber visto cosas raras. Sí, así es. Yo, desde que tengo memoria, lo primero que yo recuerdo que veía yo en esa casa, mis papás cuando llegaban de trabajar se ponían a platicar en una sala. Yo como era hijo único, me ponía a jugar pues, con juguetes o algo así. De repente yo sentía una mirada que me hacía voltear y para que te des una idea, ya decía que no había puertas, era el puro marco. Atrás de un marco que estaba junto en una cocina, yo al voltear, porque era una mirada que me hacía voltear, veía 2 ojos que se me quedaban viendo. Pero para esto no en sí no era la cara, eran los puros ojos, sin rostro, y sin la parte oscura del ojo, blanco. ¿Eran blancos? Blancos y con una como luminosidad, como cuando tú enciendes un foco, pero sin que te produzca el resplandor. Más bien se veía hacia adentro de los ojos. Tú nos contaste que hace poco llegaste a la casa con tu novia y ¿qué encontraste en la sala de tu casa? Más bien yo venía de ver a mi novia. Ah, ok. Y al momento de que yo cerré la puerta, hay 2 puertas, una que es de la calle y la otra que ya es para el acceso a la casa. Al cerrar la del acceso a la casa, vi un bulto blanco que se encontraba en un sillón. Yo ya había metido llaves y todo. Inmediatamente, pues, me llamó la atención, traté de verlo y en ese momento, haz de cuenta que hizo esto. Entonces yo vi que era una persona, era una mujer. Se me quedó viendo, nos quedamos viendo así a los ojos aproximadamente unos 5 o 6 segundos. O sea, no fue rápido, tuve tiempo. Sinceramente, pues yo casi me
infarto ahí. Y yo trataba de gritar, porque sí me espanté. No me salió el grito. De donde yo estaba se podían ver las puertas de las recámaras, tanto de mi mamá como de mi hermano. Yo busqué, por la mirada, la desesperación, yo buscaba a alguien. Cuando bajé la vista ya no se encontraba. Bueno, yo sé que también hay una historia sobre un tesoro misterioso que está guardado o enterrado debajo de la casa. Vamos a platicar de eso al regresar de unos comerciales. Regresamos con más. Hoy estamos hablando con personas que aseguran que sus casas están embrujadas. Evangelina hace 25 años compró una casa y le dijeron que en esa casa a lo mejor había un tesoro enterrado. Bueno, hace 15 días la familia se puso a escarbar y resulta que no encontraron un tesoro. Desgraciadamente no. ¿Qué fue lo que encontraron? Pues encontramos muchos huesos, encontramos trastos rotos, alguno que otro entero, semicompleto. Ahí tenemos, por ejemplo, nos está enseñando su hijo, tenemos una mandíbula de animal. Sí. Según parece es como de chivo. Pues la verdad yo desconozco de qué sean. Yo nada más sacamos lo que había, lo que se pudo rescatar se sacó y se apartó. Pero hay un hueso que no han podido identificar, que alguien les dijo que posiblemente sea de una persona, de un ser humano. Inclusive está pintado de azul. Así es. ¿Qué leyenda tiene la casa? ¿Han podido investigar algo acerca de lo sucedido en esa casa? No, precisamente por eso quisimos excavar para ver qué cosa era lo que había. Nosotros en principio pensamos que se trataba de... Siempre lo hemos creído, ¿sí? Que es algún espíritu que anda penando. O sea, un fantasma, ¿sí? Para que me entiendas. Al principio se nos presentaba, pero en forma de sonidos, de ruidos. Pero últimamente ya fue en persona. O sea, ya hemos visto cosas, ¿sí? ¿Qué vio usted hace poco tiempo? ¿Una señora que con los focos, algo así, de la casa? El domingo pasado, hizo 15 días exactamente, que eran aproximadamente las 9:30 de la noche. Yo me iba a ir a acostar a dormir. Estaba en la cama ya para dormir. De repente siento como una sombra que cruza ante mi vista y veo cómo en ese instante pasa una mujer vestida de negro, pero con todo el pelo echado hacia la cara, ¿sí? Se cubría totalmente la cara con el pelo. Entonces la vi cómo cruzó de mi cabecera, de donde yo estaba, hacia los pies de mi cama. Con unas manos muy largas, afloja mis focos y los apaga. ¿Con las manos? Con las manos. Tenía unas manos muy largas y apaga los dos focos. Entonces, pues sí me asusté un poco, sí, pero no. Un poco, Evangelina, yo hubiera salido corriendo. No. A ver, ¿pudo dormir esa noche? Sí, porque yo ya estoy acostumbrada a una serie de cosas que suceden en la casa que llega uno a acostumbrarse a eso. O sea, llegan los vecinos, llegan los amigos. No, es mi fantasma. Entonces usted se levantó y volvió a poner los focos. Sí, lo que hice fue inmediatamente cuando mi vista, cuando apagó la luz me quedé totalmente en penumbra, ¿sí? Cuando me acostumbré un poquito ya a la oscuridad y pude distinguir algo, yo buscaba a esa persona que me apagó la luz y no había nadie, ni escuché el ruido de la puerta que alguien hubiese salido. Entonces lo que hice fue pararme arriba de mi cama y volver a apretar mis focos. ¿Esta señora será esa viejita de la que usted nos dice que fue atropellada cerca de su casa hace muchos años? Pues posiblemente pueda ser. Puede ser. Yo no tengo la seguridad. Este lunes tienes que verte. Luz nos acompaña desde Chino, California. Yo quiero aclarar que tú dijiste hablando de viejitas, pero ella es muy joven. No. Pero resulta que hay una viejita que le hace la vida imposible. Gracias, Bigotón, por salvar la ¿Verdad? situación. Oh, sí, hace 10 años que nosotros compramos la casa
y pues ya sabíamos que ahí había muerto una señora, ¿no? Una señora de mucha edad. Y desde que nos movimos ahí empezamos a escuchar muchos ruidos. ¿Ruidos como qué? Muchos pasos. Se escuchaba, por ejemplo, cuando abren el garaje. Se escucha muy claro. Abren el garaje, se oye la entrada del carro a la casa. Y luego tiran la trituradora de basura. Se oye completamente cuando la avientan. Como si la estuvieran prendiendo, Exactamente. triturando la basura y después Sí, la apagan. Sí, y la avientan, horrible. Al principio fue tremendo. Ahora, no solamente es esta viejita, sino también una vez nos dijo que había visto a 2 niños en el jacuzzi. Oh, sí, tenemos un jacuzzi afuera y una vez pues nos asomamos por la ventana de la casa cuando ahí se estaban bañando 2 niños y luego correteaban. Fue tremendo. ¿Y qué hiciste, Luz? No, pues yo estaba con mi hijo y él también lo vio, pues estábamos aterrorizados, ¿no? Nos dio mucho pánico. ¿Cómo podría describir a estos niños? ¿Tienen forma humana? Eran, ¿Se ven de carne y hueso? Unos niñitos pequeños como de 9, 10 años, blancos. Bueno, y más adelante vamos a seguir hablando de fantasmas y vamos a conocer a un caballero que se dedica a una profesión rarísima. Él es cazafantasmas. Regrese con nosotros. La verdad está en... Sobre fantasmas, sobre seres del más allá. Aquí en mis manos tengo un libro titulado Cañitas, historia verídica de los seres sobrenaturales que aterrorizaron y quisieron victimar a toda una familia en la calle de Cañitas. Y tenemos con nosotros a su autor, Carlos Trejo. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por haberme invitado. Gracias, muy amables, gracias. También nos acompaña su hermano, Jorge Cuevas. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Lo interesante y lo triste también de este libro es que no es ficción. Esto es una historia que tú viviste en carne propia. Sí, así es. Déjame decirte que este libro originalmente no iba a salir a la venta. Este libro yo lo escribí como terapia únicamente. Era una computadora, yo traté de sacar todo lo que había vivido porque obviamente había gente que no me quería creer de lo que había suscitado. La historia pues es una historia muy, muy triste porque todo empieza en 1982, un simple juego de Ouija. Algo se posesionó de un amigo que se llamaba Emanuel, en paz descanse. De ahí se vinieron una serie de fenómenos sobrenaturales, cambios de temperatura, olores desagradables. Cuando dices alguien jugando con la Ouija, de repente un ser, un ente. Algo entró dentro de su cuerpo y él cambió sus facciones, su voz era muy diferente, sus ojos eran casi en blanco, se para y quería, de hecho, estrangular a mi hermana, que fue la que provocó realmente todo el suceso. Después de ahí pues, se dieron todos los fenómenos que comentaba, ¿no? Los cambios de temperatura. En una ocasión a mí una cama se me elevó. Te estoy hablando de 1982. Después fue un sacerdote a exorcizar esa casa. El sacerdote falleció esa noche que fue a exorcizar la casa, cayó del segundo templo de la iglesia. Inclusive se encuentra en los periódicos ese suceso que se dio. Durante el transcurso de esta historia, todas las personas que tenían que ver con este grupo, con esta familia, que eras tú, tu esposa, tus 2 hermanos. Sí, así es. Tu hermana y Manuel y otro Fernando. muchacho, Sí. Fernando. Todas las personas que entraban en contacto con ustedes o salían espantadas o tenían accidentes o Así es. fallecían. Así es, así es. De hecho, después un amigo, cuando nos hicimos nosotros una curación en la casa, se dio el suceso más fuerte. Salimos despavoridos de esa propiedad y ahí fue donde mi hermano tuvo algo lo levantó y lo azotó. Él estaba muy chico, tendría 12 años. Lo que nosotros te puedo comentar en ese momento es que nosotros le pusimos una Biblia atrás y la Biblia le quemó materialmente la espalda. ¿Y tú aún tienes esa cicatriz, Jorge? Sí, bueno, de hecho, me llegó a formar una cicatrización, pero no tanto por la quemada, sino a consecuencia de esa quemada se me vino una infección, un herpes. Entonces ese herpes fue el que realmente me dejó esa marca más definida, ¿no? Y tenías 12 años. 12 años. En un momento el espíritu llegó a poseerte a ti también, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? Íbamos nosotros precisamente huyendo de la casa por todos los sucesos ya dichos. Íbamos nosotros huyendo de la casa
queríamos ir a casa de un amigo, íbamos en el viaducto, en un taxi, en un taxi compacto. Venía mi cuñada Sofía, en paz descanse, mi hermano Fernando, en paz descanse, y yo. Yo tuve mucho sueño en ese momento. Para mí, yo me quedé dormido en ese momento. Y en mi sueño yo empecé a ver como si estuviera flotando en el toldo de ese vehículo. Empezaba a ver que yo me estaba moviendo, que estaba manoteándoles a ellos y que trataba de abrir la puerta del vehículo para aventarme. Que llegábamos, nos metíamos en unas calles, llegábamos a una calle, a la casa de esta persona donde íbamos, me bajaban del vehículo, me ponían en contra de una pared y me empezaban a decir de cosas, a aventarme agua. En ese momento yo me espanté, en ese sueño que yo tenía, y empecé a gritarles a mis hermanos, a mi hermano, perdón, y a mi cuñada, que no era yo el que estaba ahí. Eso era lo que tú creías que estabas soñando, sí. Pero en realidad lo que estaba sucediendo... Sí, estaba sucediendo porque él se quedó como dormido. Nosotros ya era un terror tan grande el que teníamos. Mi hermano de repente se quedó como dormido. Yo le dije a Fernando, oye, ¿qué pasa, no? Inclusive el taxista que iba tenía una cruz colgando en su retrovisor. Y en ese momento el taxista me dice, bueno, ¿qué está pasando? Le digo, es que si te cuento no me lo vas a creer. Fue cuando Jorge se queda como dormido y de repente despierta, él volteó y nos dice, aquí estoy. En eso ve el crucifijo, se tapa la cara, quiere abrir la puerta y se quiere aventar. Entonces fue cuando nosotros lo metimos y empezamos a rezarle, empezamos a echarle agua. Bueno, agua bendita. Sí, fue una desesperación bárbara, ¿no? Y la voz que se oyó... No era la de él. Era una voz diferente. Era una voz ronca, una voz que no correspondía definitivamente a la edad de él. Ahora, hemos mencionado en esta historia a dos personas, Fernando y Emanuel. Cuando ustedes ya logran sacar al espíritu de la casa, lo logran sacar y lo tiran, tienen que hacer todo un rito, sí, 3 veces, lo tiran, lo alejan, les dijeron que regresaría en 10 años. Sí, esto fue algo raro. Hubo una cosa antes, en 1985-86 llegó el amigo que nos había puesto en contacto con la persona que nos había curado la casa. Esta persona nos dijo que el ente que habíamos invocado no lo habíamos destruido, que lo habíamos alejado, pero que iba a regresar en el transcurso de los 10 años a tratar de matar a la mayoría de las personas que habíamos vivido la experiencia. Él se fue, yo se lo comenté a un amigo que se llamaba Jorge, que nada tenía que ver con esto, ni con fantasmas, ni con nada. Él iba a Toluca, iba a ver a su novia y su novia tenía una bruja. Él fue, le comentó esto y como a las 8 o 9 de la noche me habla y me dice que lo que yo le había comentado estaba muy fuerte. Me dice, ¿sabes qué, Carlos? Está muy grueso, yo voy para allá, no te vas a dormir. Yo no me dormí, nos esperamos toda la noche. Y al otro día, cuando no llegó, yo me comuniqué a su casa y me contestó su mamá. Él se accidentó 2 calles de mi casa y de hecho se degolló en Marina Nacional. De ahí en el año de 1992... No es que me ponga nervioso, lo que pasa es que al recordar todo esto a mí me da mucho coraje, me da mucho coraje, ¿no? Todo esto de los fantasmas me ponen en tensión, ¿no? Entonces en 92 Sofía sueña la muerte de Fernando y de Manuel, se despertó muy alterada, entonces cuando se despierta, pues yo la traté de calmar y todo esto, ¿no? Entonces al otro día suena el teléfono y nos estaban avisando de la muerte tanto de Manuel como de Fernando. De ahí, pues, Sofía empezó mal, estuvo en estado de coma, fue un sacerdote a rezarle, a decir que si había una entidad que estuviera ahí, pues, que se alejara, y Sofía después de 2 días de estar en estado de coma se recuperó en media hora, ¿no? Sin embargo, pues, no se pudo hacer más, ¿no? Pero ahí no termina la historia, porque ahí empieza un reto para ti, del que vamos a hablar cuando regresemos de esta pausa. Regresamos enseguida. Este lunes de los fantasmas. Y bueno, Carlos, después de todo lo sucedido, ¿cuándo fue que decidiste dedicarte a hacer cazafantasmas? Bueno, en una ocasión estaba yo en la casa, acababa de recoger las cenizas de Sofi y una de las puertas se empezó a azotar. Entonces, a mí me dio mucho coraje. Y yo lo dije, no sé quién seas ni dónde hayas venido, pero te voy a agarrar. Cuésteme lo que me cueste, te voy a agarrar. Y a raíz de ahí me he ido preparando, he ido haciendo un equipo de investigación con psicólogos, con opniólogos,
inclusive con buzos. En un momento a una investigación submarina, estoy preparado inclusive para ello. Hemos dejado de fumar, hemos dejado de tomar. No practicamos una religión en especial, hacemos las cosas lo más sano posible y de lo más documentado para no caer con charlatanes o con este tipo de gente. Yo iba a ir para allá. ¿No se han presentado casos en que son simplemente la imaginación de las personas o su sugestión? Sí, hay casos, por decir algo, de prosopopesis. Es una enfermedad psicológica en la cual el individuo tiene 2 o 3 o más personalidades. Este individuo, cuando se descubre la prosopopesis, se determina y baja del 100%, baja un 95% los exorcismos de la Iglesia Católica. Cuando yo me llego a topar con una persona que realmente llega a estar poseída, me comunico con el Padre Guerrero, es el jefe supremo del Tribunal Eclesiástico aquí en México, autorizado por el Papa para hacer exorcismos. O sea, no nos vamos con el de la esquina, eso es importante mencionar, ¿no? Carlos, ¿ha habido casos donde han llegado personas que simplemente están afectadas tal vez por su imaginación o porque se han sugestionado? El del 100% de los casos, el 90% de los casos son problemas psicológicos. Otros 5% son problemas o fantasmas creados por la misma gente que quiere vivir con un fantasma. Y un 2% son fantasmas que son provocados por cuestiones naturales, un árbol, una rama y todo esto. Pero que el fenómeno existe, existe. Y todo el mundo a lo mejor tiene una historia que contar de fantasmas. Aquí tenemos con nosotros a Rubén García, bienvenido. Él es locutor del programa La Mano Peluda. Exactamente. Gracias. Sí, La Mano Peluda. Constantemente llaman al programa contándote historias. Es verdad. Historias así macabras, historias de fantasmas. De hecho, este es el programa, esa es la filosofía, ese es el perfil del programa, que todo mundo se exprese por medio de vía telefónica y nos cuente sus relatos. Hemos escuchado relatos de nahuales, de duendes, de las personas que se les sube el muerto. O sea que nos hemos enriquecido de muchísimos relatos de terror, de fantasmas, de tantas y tantas cosas que el programa lo transmite y sobre todo que debido al gusto por este programa hemos alcanzado los niveles de mayor audiencia en su horario nocturno. Yo tengo una pregunta, Rubén, porque tú nos contaste que tú en realidad nunca has tenido ninguna experiencia fuera de lo común, pero sin embargo tú sí crees que existen fantasmas. Claro, sí. Lo comentábamos, somos parte de un universo. De ese universo que no sabemos dónde empieza, dónde termina. Somos parte de ella. Entonces, ¿por qué nosotros tendríamos que tener la única suerte de poblar en él o de vivir en él? O sea que hay otras cosas más que nos están acompañando. No nos ha tocado la suerte, no nos ha tocado la desdicha, digamos, pero de que existen las cosas. A veces puede ser suerte, a veces puede ser desgracia. Bueno, ¿tú has oído hablar del Queen Mary? Sí, claro. Del transatlántico que está anclado ahí en Long Beach, California. Bueno, dicen que por ahí hay fantasmas. Y ahora nuestro equipo preparó un video que los invitamos a verlo. Adelante. Una de las atracciones turísticas más bellas que encontramos en California es el majestuoso transatlántico Queen Mary. Anclado permanentemente en el puerto de Long Beach, California, el Queen Mary, que ahora sirve como un hotel flotante, es el testimonio de la época de oro del transporte de pasajeros transoceánico. Construido en Escocia en 1936, este barco inglés tuvo una ilustre carrera realizando 1001 travesías a través del Atlántico, recorriendo 3 millones de millas marítimas y transportando 2 millones de pasajeros, de los cuales 800,000 fueron soldados durante la Segunda Guerra Mundial. El 9 de diciembre de 1967, el Queen Mary llega a Long Beach, luego de su último crucero transatlántico, dando así comienzo una nueva era y resultando en la atracción que es hoy en día. Es aquí cuando las palabras proféticas de la psíquica Mabel Fortescue Harrison cobraron más vida. Ella predijo que el Queen Mary alcanzaría su mayor fama y popularidad cuando no surcara una milla más y no transportara ni un pasajero más. Se dice que cuando un lugar es testigo de tantas memorias y emociones, hay una gran posibilidad de que queden residuos de energía, los cuales son interpretados como fenómenos sobrenaturales e inexplicables. Las cámaras de él y ella fueron al Queen Mary
en busca de algunas respuestas a estos sucesos. Con la ayuda de la doctora en parapsicología Polly Bilbao, investigamos más a fondo algunos de los casos que aquejan a este coloso. Ella fue llevada a lugares específicos donde se dice que han habido apariciones, sonidos peculiares y otros hechos difíciles de explicar. Está el caso de un marinero llamado John Pether, quien fuera víctima de una trágica muerte en este preciso lugar, la compuerta número 13. El joven marino pereció aplastado cuando se llevaban a cabo ejercicios de seguridad. Desde entonces, la pregunta siempre ha sido, ¿qué fue lo que verdaderamente le ocurrió a John Pether? ¿Fue un simple accidente o fue víctima de un crimen? Cualquiera que sea la respuesta, solo Pether la sabe y aparentemente nos la quiere dar, pues se dice que su espíritu sigue rondando esta sección, apareciéndose constantemente. ¿Y qué hay de la leyenda de la Dama de Blanco? Un suceso del cual varios pasajeros fueron testigos. Ellos la vieron paseándose y luego bailando en el majestuoso salón. En un instante, ella se deslizaba graciosamente por la pista. En el siguiente, se desvaneció. Está también el relato de un mozo, quien trabajaba en el comedor principal. Él aseveró que en una ocasión sirvió a una dama vestida de negro. Ella estaba sentada en un rincón del comedor, el cual tiene acceso único a donde estaba él parado. Él contó que en un momento fue y le sirvió café. Se volteó hacia la mesa adyacente. Luego volteó hacia ella una vez más, pero ella ya no estaba. ¿Cómo se fue? ¿O cómo llegó? Estos han sido solamente algunos de los tantos sucesos inexplicables que han sucedido en este imponente transatlántico. Sin duda, nuevos testimonios continuarán apareciendo. Lo más probable es que estos sucesos continuarán mientras el Queen Mary se mantenga a flote, porque después de todo, es él, más que nadie, el testigo principal de tantas vivencias. Wow, ¿qué te pareció, Rubén? Excelente manufactura y pues con eso queda demostrado que sí hay fantasmas. Bueno, pues muchísimas gracias. Y tenemos con nosotros aquí a la doctora que estuvo presente en ese video. Vamos a dar la bienvenida a la doctora Polly Bilbao. Es médico y parapsicóloga. Y con ella precisamente vamos a regresar hablando después de esta pausa comercial. Bueno, ahora vamos a continuar con la doctora Polly Bilbao, doctora en medicina y también parapsicóloga. Usted nos acompañó a las cámaras de él y ella al famoso barco transatlántico Queen Mary. ¿Sí pudo sentir los fantasmas que hay ahí? Le voy a decir que muchas áreas en las cuales estuvimos visitando, efectivamente. Y puedo decirle que inclusive, no sé si le comentaron, que una de las muchachas del equipo de televisión que estaba con nosotros, en un instante experimentó algo muy dificultoso en el cual nos dimos cuenta y en ese instante tuvimos que hacer un alivio de espíritu porque ella estuvo poseída por instantes ahí. ¿Por qué, doctora, los espíritus? ¿Qué pasa cuando uno se muere y por qué algunos parecen querer quedarse en este mundo y algunos se van? Bueno, ocurre lo siguiente, depende del tipo de muerte, 1, 2, si es, digamos, una muerte instantánea, el espíritu, o sea, la persona, en el instante no sabe si ha muerto o no, entonces es traumático. Hagamos de cuenta que en este instante me podría decir usted, ¿cómo sabe que está viva? Porque ellos me están viendo, ¿verdad? Pero diga que sí. Porque está respirando, porque la siento. Pero eso mismo el espíritu siente. Por lo tanto, no sabe si está aquí o no. Él no siente que le falta el cuerpo. No. En ese instante de trauma, en ese momento no. Entonces, por eso es precisamente de que tratan de mover los objetos cuando son espíritus amigables para decir, aquí estoy. ¿Por qué no me ven? Aquí ¿Por qué no me ven? Estoy acá. Y tratan
Y esa es una de las manifestaciones que tienen. Quiero seguir platicando con la doctora Bilbao, pero quisiera también involucrar en esta plática a nuestro siguiente invitado, que ya es conocido por todos ustedes porque ya ha participado varias veces aquí en Él y Ella. Él es Antonio Vázquez, el brujo mayor. Gracias. Bienvenido, Antonio. Gracias. Yo quería preguntar, perdón, la diferencia, ¿por qué los espíritus, como dijo la doctora Bilbao, los buenos, los simpáticos, algunos hasta nos hacen reír o son muy traviesos, que apagan las luces, que apagan la televisión, pero hay los otros que no son tan simpáticos, digamos? ¿Quién son ellos? Bueno, primero tenemos que delimitar que el más allá, como hemos estado viendo con tantos testimonios, está más acá de lo que suponemos, ¿verdad? Aquí está, aquí lo tenemos. El hecho de morir no nos hace, Gigi, Antonio, no nos hace más buenos o más malos. Si tú moriste y eras una persona que te gustaba jugar, sigues siendo un espíritu juguetón. ¿Qué hacemos si sentimos una presencia y no estamos a gusto? Como Evangelina, como sus hijos, que se sienten, ya se acostumbraron, como Luz. Para empezar, Dios nos ha dado nuestro derecho de este nacimiento, que nosotros podemos dar permiso a que este cuerpo pueda ser usado por un espíritu o no. Entonces hay mucha gente que no tiene este conocimiento y usted sola puede hacerlo simplemente negando cualquier presencia que usted no acepta o espíritu en este cuerpo, porque este cuerpo solo está diseñado para un espíritu, el que corresponde, porque en el momento que haya otro espíritu internamente hay un conflicto, ya sea depende del espíritu que tiene algún tipo de enfermedad o cualquier otra cosa, ese cuerpo puede manifestarlo. Antonio, un consejo, si estamos en casa y algo se empieza a mover y no nos sentimos así tan a gusto, ¿qué hacemos? Yo pienso que hay que tratar de tener una comunicación directa. Siento que hay que decirle al espíritu, dime lo que quieres, para qué estás aquí, ¿quieres alguna comunicación? Acércate a mí, dímelo, házmelo saber de alguna forma o de otra, porque eso puede suceder y creo que es lo básico. Si tenemos miedo a ese espíritu, nos puede hacer daño, no porque pueda hacernos daño, sino psicológicamente nos podemos hacer daño. Definitivamente determinar si es un problema psicológico o si hay un problema en esa casa y, lo más importante, acudir con personas que sepan, no vayan con charlatanes, vayan con alguien que los pueda aconsejar en qué hacer. Se nos ha ido ya el tiempo. Sí. De verdad, podríamos seguir hablando sobre espíritus, sobre casas embrujadas por horas y horas y horas. Oye, ¿tú sabes lo que me contaron? Que donde estamos grabando hay muchos fantasmas. ¿Ah, sí? Porque aquí en México estamos grabando en los estudios que antiguamente eran los estudios América, donde se grababan muchísimas películas y los guardias, mira, hasta se me paran los ¿Me lo vienes a decir ahorita? Sí, hay fantasmas por acá. Bueno, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Gracias a todos nuestros invitados. Este aplauso es para todos ustedes. Y amigos, creo que será hasta la próxima. Gracias, sean muy felices. Bye. ¿Y besito? A continuación, por Canal 13. No te pierdas